Dentro de ese contexto que es la introducción que estoy haciendo una vez para el tema, nos toca tocar un tema en esta mañana que se llama, dígale, ¿soy único o soy única? Hágase así, hágase así, hágase así, soy único, soy única. Y voy a decirte lo que muchos hablan de esto. En el mundo le llaman la autenticidad, ser auténtico. Y algunos dicen, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Bonito, ¿cierto? Esa expresión. Así que no tiene por qué tratar de irte al puesto de al lado, ya eso tiene ya otro distinto a ti. Le pertenece ese lugar. Otro decía, ser auténtico es como darte el permiso para ser tú mismo o tú misma. O sea, tú misma te das el permiso de ser tú. No te vas a asemejar a otro. No. Otros decían, toda la vida queriendo ser como los demás. Y a veces hasta nos forman así, queriendo ser como los demás. Y resulta que lo que más te diferencia es lo que eres, pero no te permite mostrarte. A veces nos quieren poner un molde en la vida. Es lo que está diciendo este autor. Un molde, no. Otro decía, no busques más. Ya no busques más, donde tienes que llegar es a ti mismo. Bonito, ¿cierto? Lo que está diciendo el mundo respecto a esto, soy único, soy única o soy auténtico. Quizá porque hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, dicen otros, de que lo que éramos no era suficiente. O sea, no soy lo suficiente porque a veces el patrón está en lo que otro me dice que yo debo ser. No lo que realmente yo soy. Y eso pasa muchas veces. A veces la malformación de los padres nos lleva a que ellos quieren que sean lo que ellos desean ser, lo que ellos no pudieron ser o no alcanzaron ser. Y entonces nos queda ese reto en la cabeza y no buscamos la autenticidad de quiénes somos. No escuché. Y la realidad es que la única forma de vivir una vida llena de coherencia y plenitud es desde la autenticidad, desde ser único y reconocer que soy único o única en este mundo. Esto es, somos únicos y eres única, y de eso vamos a formularnos una pregunta en esta mañana, después de hacer una reflexión sobre lo que el mundo dice. ¿Qué me hace vivir como único en este mundo? Ahora para nosotros como iglesia. ¿Qué nos hace vivir como únicos en este mundo? Primero, cuando me acepto como soy. Ese es el punto de partida. Ahora oiremos un texto bíblico y dice así en Salmo 139, versículo 15 y 16. Recuerde el primero, ¿cuál es? Cuando me acepto como soy. Y ahí comienza el punto de partida como creyente. Entender que soy único o única en la tierra. Dice así el Salmo: no fue encubierto de ti mi cuerpo. Préstele mucha atención en este tiempo tan particular. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Oiga, qué cosa tan tremenda. ¿Cierto? Sin faltar una de ellas. Ay, qué buen entendimiento tenía el salmista. Si Dios toma interés especial en la formación de nuestros huesos, si Dios presta atención de manera especial en nuestro embrión, qué bonito esto. Dios está diciendo allí, nos sugiere dos implicaciones para el día de hoy que debemos tener en cuenta. Primero, debemos orar por las mujeres embarazadas, porque hay una intervención de parte de Dios, dos implicaciones, solamente tómelo como un pequeño paréntesis. Y dos, que es serio delante de Dios y por lo tanto debemos tener mucho cuidado por aquellas personas que han tomado la decisión de abortar aquello que está dentro del plan de Dios. O sea, como un paréntesis, lo que tiene que ver con el embrión. Si por casualidad hay alguna mujer que algún día recurrió a esta práctica,
y se encuentra con nosotros o de pronto la audiencia que nos está escuchando, quiero decirle que en Dios hay la oportunidad del perdón. Que quizás por estar moldeada al sistema de un mundo, un día recurrió a una práctica como esta. Pero es interesante nosotros hacer la acotación. Es serio delante de Dios y debe ser de gran cantidad, esa gran cantidad de abortos en nuestra sociedad. Luego volvemos al texto. Dice, en tu libro está escrito. Es un concepto a través de la Biblia, a través del pueblo de Israel, que en el mundo antiguo lo que era importante debía ser reseñado a través de la Escritura, consignado para recordar a otras generaciones. Ahora, si el libro en cuanto a Dios se refiere, es literalmente que Dios lleva un libro, o es decir que Dios tiene reseñado en la mente lo que Él mismo había consignado que debía acontecer respecto al ser humano y su existencia. Cualquiera de los dos. Porque recuerde que Dios es espíritu. Sin embargo, la Biblia habla de libros. Y allí dice que hay un libro. Y cuando habla de libro, habla del libro individual de la genealogía del ser humano. Porque está hablando de la gestación y está hablando del embrión, está hablando del proceso de la vida del ser humano. ¿Sí estamos aquí? Pero en cuanto a eso, dice allí que Dios no olvida ningún detalle de nuestra vida. Para nosotros poder llegar a la parte final de lo que estamos haciendo. Él no olvida ¿qué? Ningún detalle. Todos están registrados allí. Todo está consignado allí, bien sea literalmente, por así decirlo, un libro dentro de la espiritualidad o también dentro de la memoria de Dios. Dígale al que está a su lado, Dios no se olvida de ningún detalle. Ni se olvidó ni se olvidará de ningún detalle de tu vida, ni de mi vida. Todo lo que Él pensó respecto a ti se fue en el recorrido. Ya veremos después qué pasará con aquellos que interrumpieron el propósito de Dios. Los pensamientos de Dios a favor de sus hijos son muchos y son buenos y son de bendición. Eso sí no podemos nosotros olvidar. El Salmo debe aumentar nuestra fe. Eso debe hacer este Salmo. Aumentar nuestra fe y nuestro concepto de cuán grande es Dios. Que las cosas que son invisibles para el ser humano son visibles delante de Él. En los tiempos del salmista no existían ecografías. Eso lo sabemos hoy. Y no obstante, no todos los días el desarrollo del bebé lo van a ver a través de una ecografía. Aún se toman un tiempo, 3 veces durante el embarazo, otros 4 veces, y según el problema que tenga el feto o la mujer, le toman otras más. Pero en el tiempo del salmista, en cuanto a su fe, él tenía una plena conciencia de que Dios sí lo veía. El Dios invisible veía también lo que era invisible para el ser humano, y es el embrión en su proceso de formación. Y ahí estabas tú y estaba yo también. Pero también el salmista, de acuerdo a este texto, está diciendo que no era producto del azar. No, él no fue producto del azar, está diciendo, sino que era el producto de la unión natural de un hombre y una mujer con la intervención de Dios. Que Dios no estaba ajeno a esa realidad. Que Dios estaba en el proceso desde antes de la gestación. Que si bien es cierto, se unieron los padres para poder generar ese embrión, sin embargo, Dios participó de todo el proceso. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Nunca nos olvidemos. Está hablando de una fe creyendo que el Dios invisible iba viendo todo el proceso de la vida de él. Desde el momento, como habla el nuevo lenguaje, que el gameto femenino y el masculino se unieron. Ahora son gametos, que se unieron los dos. Pero yo puedo decir lo siguiente, en cuanto a Dios, antes que se unieran, ya Dios sabía que veníamos para este mundo. ¿Quién dijo amén? Amén. Ya Él sabía. Y entonces, en cuanto a esto, Él se percibía de manera no distinta a su naturalidad o a su naturaleza. Él era un hombre. Hablando de distinción, de por qué era único. Él se veía así. ¿No escuché? No se percibía distinto a su naturaleza varonil. Él era un hombre. ¿No escuché? No era un varón por definición, como dicen hoy.
No, él no se definió como varón, fue una decisión que tomó Dios. Ni tampoco por decisión. No fue que él decidió después de ser mayor, dijo yo soy varón, como dicen hoy en día. No, ni por definición, ni por decisión, sino por naturaleza y por la intervención del Dios grande y poderoso de los cielos. Desde antes de la concepción era varón. Durante la concepción fue varón. Dios vio el embrión. Después de la concepción era varón. Dios no solamente vio el embrión, sino que salió lo que el mundo no veía. ¿Estamos aquí? Y en todo el proceso, ¿quién estaba? Dios. Pero él tenía una plena convicción de quién era como persona, naturalmente hablando. Se aceptaba como era. Uno de los graves problemas que tiene la humanidad en el día de hoy es que muchos no se aceptan como son. No aceptan el proceso de desarrollo de la concepción hasta el alumbramiento. Hoy hablan de definición, hoy hablan que es una decisión, que no se es hombre, que no se es mujer, que es una decisión que toma el ser humano después. Pero así no es con nosotros respecto a Dios. Somos únicas y únicos desde el punto de vista de que naturalmente somos lo que debemos ser. ¿Está contento usted con ser mujer? ¿Está contenta con ser un hombre? Sí, yo estoy contento. ¿Usted también? Apláudese a usted mismo y dele gracias a Dios. Gracias, Señor, porque soy lo que soy, porque tú lo decidiste. Soy único. Diga, soy única. Hay muchas mujeres, pero usted es única. Hay muchos hombres, pero usted es único delante de Dios. Auténtico. Y Él parte por aceptarme como soy. Por lo tanto, somos únicas o únicos. Desde antes de la concepción, durante la concepción, después de la concepción. Sí, somos semejantes los unos a los otros, pero al mismo tiempo somos diferentes. Yo le pongo un ejemplo. Ahí está Mari. Tiene su hermana Rocío. Miren nomás, ellas son hermanas. Miren, ellas dos son hermanas. Mire para que vea que hay diferencia entre ellas dos. No solamente la diferencia está en el rostro, está aquí también. La huella dactilar de las dos son distintas, las hace auténticas, las hace únicas en este mundo. Mira la hija de, aquí está, vea, Andrea, la hija de Rocío. Y si Rocío mira a Andrea, tendrá rasgos de ella, semejante a ella, pero no es igual a ella. Somos únicos. Diga, somos únicas. Dele gracias a Dios por eso. Así que somos semejantes, pero somos diferentes también. Somos semejantes en cuanto pertenecemos a la raza humana, a la naturaleza humana, pero somos distintos los unos de los otros, aunque formemos parte de la misma familia. Dos seres en el mundo no son iguales. Por eso debemos aceptarnos como somos. Dele gracias a Dios por eso. Diga, yo me acepto como soy. Yo me acepto como soy. Soy único y soy única. 2. También puedo decir que soy único o única cuando vivo por principios. Estamos hablando de nosotros los creyentes. Vivo por principios. El principio voy a hablar desde el punto de vista bíblico para no meterme en problemas así, del profesional, meterme en otros problemas. No quise solamente ceñirme a lo que es la fe. Esto tiene dos alcances. Primero, indica los elementos esenciales de un sistema, las ideas, los postulados y aquellos acuerdos que hay en cuanto a una manera de vivir. Pero el segundo, que es el más interesante, que tiene que ver con nosotros hoy, antes de acotar el tema bíblico, indica las normas y políticas que gobiernan mi acción, mi vida. ¿Cierto? Hay unas normas que anteceden mi comportamiento. Hay unas normas que anteceden mis acciones. Hay unas normas que yo las asumo como tal de comportamiento. En mi acción y mis omisiones corresponden a unos principios, a una normatividad, a un fundamento, llaman otros, de lo cual yo debo actuar acorde con lo que yo creo que debo hacer. Que eso es lo que nos vamos a referir nosotros en este momento, el principio del conjunto de normas que deben gobernar nuestro andar cristiano. ¿Por qué nos regimos? Hay una palabra de Dios. Los principios doctrinales, queremos decir, deben traducirse en normas de conducta personal. Del actuar nuestro, no es producto del azar. En este sentido podemos decir los principios
son necesarios para dar a la vida dirección, para eso son los principios, para dar también un sistema coherente y para darle estabilidad a la vida del creyente. ¿Estamos aquí? Para eso son los principios. Y nosotros somos únicos o únicos en este mundo porque vivimos vivir según normas morales aceptadas por nosotros, descritas en la palabra de Dios. No vivimos por impulso, la gente vive por impulso o al azar, a ver qué va a pasar, a ver qué va a acontecer sin una norma de conducta. Una persona sin principio no tiene ningún guía moral. Esas personas que no viven por principio, moralmente no tienen ninguna guía. Hablarle de ellos de moralidad, nos van a preguntar, ¿y qué es la moral? O hablarle de ellos de la verdad, entonces este relativismo es preguntar, ¿y qué es la verdad? Como también le preguntó ¿cómo es Pilato a Jesús? ¿Y qué es la verdad? Hoy en día estamos en un mundo de relativismo, donde las normas son pasajeras. Esto significa que las personas que viven de esa manera pueden tornarse de manera despiadada, desconsiderada, falta de misericordia, oportunistas y también caprichosas, porque no tienen norma de conducta. Y el mundo hoy vive sin normas de conducta. El mundo vive más bien con un temor que si viola la ley le va a traer consecuencias. No porque asume eso como un comportamiento moral de comportamiento. No, nada tiene que ver con eso. Ya tú además carece de una conciencia entrenada y distinta a nosotros. Nosotros actuamos y nos comportamos porque tenemos realmente una conciencia interna, entrenada, acorde con la palabra de Dios. Intentar tomar decisiones en la vida diaria compatible con nuestros principios. Eso debe acontecer con nosotros como hijos o hijas de Dios. Una persona con principio también puede mirar con mayor coherencia hacia dónde va en la vida. Y sabe que muchas cosas no podrá hacer y que otras sí las podrá hacer, porque tiene un patrón, tiene unas normas, tiene una conducta que está consignada en la palabra de Dios y que la asume como una forma de desarrollar su vida en sociedad. Amén. En cuanto a esto, entonces podemos decir lo siguiente, aclarado en términos generales lo que son los principios bíblicos. El primer principio por el cual nosotros vivimos es vivir por fe. Vamos a ver un texto bíblico. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc capítulo ¿qué? Capítulo 2, versículo 4, dice así la Biblia. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Si hay algo importante en este libro de Habacuc, si hay algo que resalta la importancia es este versículo. Es el que más salta del texto bíblico y el que tiene referencias en el Nuevo Testamento y sobre todo en la doctrina cristiana descrita por Pablo en sus epístolas. Se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 17, se encuentra también en Gálatas capítulo 3, versículo 11, se encuentra también en Hebreos capítulo 10, versículo 38, hace referencia textual de este pasaje de la Biblia, contextualizándolo dentro de la doctrina cristiana. Aquí se observa en el texto bíblico que Dios hace un contraste entre el orgulloso y el justo. En este versículo que acabamos nosotros de leer, en ese contexto el orgulloso, quiero hablar del contexto, cuando se escribió, cuando la voz profética surgió, es bueno llegar al contexto. Se estaba refiriendo al imperio de Babilonia, al babilónico, aquel que de una u otra manera estaba invadiendo las naciones de la tierra, que se jactaba de su poder, que se jactaba de su expansión, que se jactaba de la invasión de otras naciones de la tierra que iban a ser controladas por ellos. Creían que ellos eran los dueños del mundo. Ese espíritu avasallador los llenaba de orgullo. Pero luego más adelante en el versículo 6 está diciendo ese orgullo se va a acabar por cuanto al final ese imperio también va a caer. ¿No escuché? Va a caer, va a ser devastado y aquellos que hoy somos sometidos nos vamos a alegrar. ¿No escuché?
Este pueblo que quería controlar a otros pueblos lo hacía por soberbia. Sin embargo, tenemos que entender que no iba a prosperar, que iba a caer, ¿no escuché? Que iba a caer, que iba a ser derrotado. No prosperará Babilonia. Ese es el contexto de este texto, no, y de todo el libro que tiene que ver con Habacuc. Lo han sufrido, muchos pueblos sufrieron, muchos pueblos fueron derrotados, pero al final de los tiempos muchos pueblos se alegrarán. Y entre el regocijo de esos pueblos estará el pueblo de Israel. ¿Me escuché? O sea, en contraste con el orgullo de este pueblo, está diciendo el justo vivirá por fe. ¿Qué significa aquello de que vivirá por fe? ¿A qué se refiere el verbo vivir? Este vivirá tiene un doble alcance y de eso vamos a hablar. De una manera se interpreta esta frase vivir significa sobrevivir en medio del peligro, sobrevivir en medio de la invasión. El justo que cree en Dios, es lo que quiere decir el profeta, el justo que cree en Dios será protegido. Ese es el contexto, hablemos del contexto cuando se escribió el libro. O sea, el justo, refiriéndose a Israel, sería protegido del invasor, sería preservado. Cuando llegue el ejército del enemigo, no tendrá poder definitivo sobre el pueblo de Dios. Entonces el justo por la fe vivirá. Por un lado estaba el orgulloso que se levantaba creyendo que podía hacer de todo con las otras naciones de la tierra. Pero aquel, a través de la voz profética de Dios, está diciendo, no, aquí hay un límite. Nuestra fe es que Él va a llegar, pero no va a destruir totalmente la nación. Porque nosotros estamos protegidos por Dios, estamos cuidados por Dios y nosotros vivimos por esa fe en Dios. ¿Me escuché? El segundo alcance de este texto es lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Dice, el otro alcance del profeta se refiere a la vida eterna. El justo por la fe vivirá. Si quieren van pasando los pasajes de Romanos 1:17, Gálatas capítulo 3 versículo 11, por lo menos. Realmente esta interpretación que se da en aquel lugar, en aquel tiempo, en aquel contexto es importada por el apóstol Pablo y entonces lo trae al Nuevo Testamento y lo traduce en 3 textos bíblicos. Eso que es justo por la fe vivirá. O sea, en otras palabras, que nosotros tenemos vida eterna pensando que el plan de Dios es una gran realidad, que en Cristo Jesús hay eternidad. Y nosotros vivimos por esa palabra de parte de Dios. Que cuando creímos, fuimos absueltos. Que cuando confiamos, que cuando tuvimos un encuentro personal con Jesús, formamos parte del reino de los cielos y que la eternidad es una realidad y que nadie nos la va a arrebatar. Ese es el segundo alcance en lo que tiene que ver con la fe. No solamente la fe en el Antiguo Testamento, sino la fe en el Nuevo Testamento. Además, la palabra se traduce también con nota fidelidad. Fidelidad a Dios, lealtad a Dios, estabilidad en mi fe hacia Dios, confianza en Él. El justo por la fe vivirá respecto a lo que Dios dijo, en su palabra se hará realidad. ¿Estamos aquí? Nosotros somos esos, los del Nuevo Testamento, que creemos que no en vano estamos en este lugar, que creemos que un día cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, cuando reconocimos que el Señor Jesús tomó el lugar nuestro en la cruz del Calvario y decimos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, somos salvos y pasamos a la eternidad. El justo por la fe vivirá. No solamente tendremos vida abundante, sino también vida eterna. Escuché, es una creencia en acción, es una creencia en movimiento, es creer realmente que Dios en cualquier circunstancia de la vida también está en favor de nosotros. Es creer también que Dios en cualquier dificultad de la vida está en favor nuestro. No solamente tenemos asegurada la salvación y la eternidad, sino que también en el discurso de la vida en estos días, Dios está al lado nuestro y nos protegerá. Y nuestra fe en Dios nunca va a declinar. Vivimos por principios, no vivimos por vista, no vivimos por presentimiento, vivimos conforme a lo que Dios dijo respecto a nosotros. ¿Vivir por qué? Diga, por principio, vivir por la fe.
Este principio de la fe nos distingue y nos hace diferente a los demás. Somos únicos y somos únicas en este mundo, como iglesia del Señor. Nos separa, nos distingue, nos hace auténticos en cuanto tiene que ver con el principio de la fe. El segundo principio que nos hace únicos o únicas en este mundo es vivir por la palabra de Dios. Y voy a tomar un texto sencillo que usted ya conoce, Mateo capítulo 4, versículo 4. Ay, aleluya. Bueno, el tiempo es tiempo y el tiempo es oro. El Señor Jesús en aquello de la tentación, que usted conoce ese pasaje muy sencillo, dice, y él respondió y le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero cuando nosotros tomamos este texto dentro de su contexto para poder entender por qué le respondió Jesús a esto, tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Porque el Señor Jesús echa mano de un pedazo del texto del Antiguo Testamento. Porque la esencia de la respuesta está en Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Que dice así, ¿lo puede leer? ¿Y qué más? De todo el camino por donde te ha traído Jehová Dios, siga, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué estaba en tu corazón. ¿Qué más? Si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, provocó el hambre, y te sustentó. ¿Qué más? Con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, ¿qué más? Mas todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Yo voy a tratar de parafrasear por razón del tiempo y decirte lo siguiente. Cuando Jesús apela a este texto bíblico para responderle a Satanás, tiene que tener en cuenta 40 años y 40 días. Ojo con esto. Por un lado 40 años y por otro lado 40 días. Si Dios en 40 años, escuche bien, en el desierto sostuvo, mantuvo y conservó una nación completa y sacó agua de la roca, maná permanente que nadie lo había conocido solo por la intervención y porque salió de la boca de Dios y lo sustentó durante 40 años. Lo sustentó durante 40 años. Es el contraste entre los 40 años y 40 días. Y decirle, si el pueblo de Israel fue sustentado durante 40 años por el plan de Dios, por la boca de Dios, fue sustentado porque el maná vino del corazón de Dios y lo comieron porque Dios lo hizo existir el maná. Y si lo sustentó 40 años y el pueblo vivió durante 40 años en el desierto sustentado por Dios, ahora yo 40 días. Si ellos vivieron por una palabra, ¿cómo que no te voy a decir, Satanás, que no voy a vivir yo 40 días sin comer pan? Eso no es posible porque él estaba anclado en la palabra de Dios. Vivir por principios. ¿Estamos acá? Él tenía una confianza en esa palabra que conocía. Para poder tener confianza en la palabra de Dios, tengo que conocer la palabra de Dios. Y entonces apelar a ella y vivir por ella. ¿Estamos acá? ¿Estamos aquí? Entonces, no solamente de pan, no dependemos de las necesidades. No, dependemos de un Dios y su palabra. Así que podemos decir con confianza, como dijo el salmista, joven fui y he envejecido. ¿Qué más termine? Y no he visto, diga, no he visto. Él no lo vio, yo tampoco lo voy a ver. Siga, repita, no he visto un justo desamparado, ni que su simiente mendigue fan. Tenía una confianza en Dios y su palabra. ¿Estamos aquí? Creerlo. A ver, ¿quién está padeciendo en estos días de pandemia? Levanten las manos los que nos comen todos los días. Levántenla.
Ni ha llegado la pandemia a su casa porque su casa es un Gosén, ni tampoco ha llegado el hambre a su casa porque Dios te sostiene, porque Él es tu Dios, porque es tu Señor, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Lo escuché? Si Dios dijo que tendríamos vida eterna, la tendremos. Si Dios dijo que también en su nombre hay sanidad, la tendremos. Lo que Dios dijo que está en su palabra, esa es nuestra norma de conducta y vivimos por ese principio de la fe. La fe en la palabra de Dios. ¿Lo escuché? Y eso nos convierte, dígale, en únicos o únicas en esta generación y nos distingue de los demás. La iglesia se distingue de los demás porque vive por principios. El principio de la fe, el principio de creer en la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Eso sí, como el tiempo se agotó, le quedé debiendo uno. Le quedé de... y que otro poquito. Sí. Tercer principio, vivir por el Espíritu. Tercer principio, vivir por el Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estilo de vida. ¿Estamos? El apóstol Pablo explica que el creyente tiene la responsabilidad de no seguir la inclinación de la carne. ¿Estamos aquí? Es una responsabilidad. Tenemos un patrón bíblico. Tenemos consignado en la palabra de Dios cuál debe ser nuestro andar diario. ¿Estamos? Tenemos que entender que esa debe ser y asumirlo como una responsabilidad cada creyente. Crucificar tiene que ver con matar o ejecutar a una persona. Aquí en el contexto tiene que ver con crucificar nuestras pasiones y deseos. No significa que se eliminan. Lo que significa que le demos espacio al Espíritu Santo de Dios para que controle nuestras vidas y así podemos vencer cada día la carne. Seguimos avanzando y tenemos lucha diariamente. Pero quiero decirle que nuestra labor está conectada con el Espíritu Santo de Dios que nos dé vida para poder presentarnos a Dios, como dijo el apóstol Pablo en la epístola a los tesalonicenses, para que espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Y solamente es posible a través de la intervención del Espíritu Santo divino. Para el creyente el poder de la carne ya no es como antes, que estaba esclavizado en su dominio, ya no. Lo que quiere decir es que ya no tiene dominio y control sobre nosotros. Mire que ya no hacemos cosas que antes hacíamos, y no porque nos hagamos el esfuerzo, no, es porque el Espíritu Santo de Dios cada día va formando más el carácter de Cristo en nuestras vidas, vivir y andar en el Espíritu. Es un principio para nosotros. Está la fe como principio, está la palabra como principio y está andar en el Espíritu como principio. Por lo tanto, vivir por el Espíritu es un principio de vida que forma parte de la iglesia, que nos distingue, que nos separa de los demás y nos hace únicos y únicas en esta generación, para la gloria de Dios. Somos distintos, somos diferentes, no solo de manera natural, sino como grupo social frente a los otros grupos sociales. Somos distintos, somos únicos, vivimos por principios y nos aceptamos como somos. Amén. Recomendaciones. Le voy a dar 4 recomendaciones. Primera recomendación. Hagamos una lista de los momentos en los que hemos sido más felices por lo que hemos hecho, por lo que hemos logrado, por vivir por principios. Haga una lista, haga una listica. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las bendiciones que usted ha obtenido por caminar y andar en qué? A través de los principios. Tómese la tarea, deténgase un poquito y eso lo hace compararse usted con la vida anterior. Y dirá el avance que tiene y que vale la pena vivir en el Señor Jesús. 2, ¿qué nos ha aportado personalmente, profesionalmente y ministerialmente vivir por principios? ¿Cuáles son los aportes? ¿Cuáles son los beneficios que hemos obtenido vivir por principios? Y entonces eso nos hace impulsar para seguir viviendo por principios. 3, la tercera
recomendación. Conéctate contigo mismo. Mira tu propia realidad. Recuerda que eres único. Recuerda que eres única. Vete, devuélvete. No como los demás te quieren ver, sino como naturalmente tú eres. Escucha tu interior, escucha la voz del Espíritu Santo, quien dice qué quiere hacer contigo. Que te distingue de mamá, de papá, del vecino, del amigo, del compañero de trabajo, del compañero de estudio. Y sé fiel a Dios y a ti mismo. Confía en Él, que lo que Él te dijo que haría contigo lo va a hacer. Y te vas a distinguir por eso, porque eres único o eres única. Eso le damos gracias a Dios. Y por último, la cuarta recomendación: no hay otro camino para la autenticidad que te lleve a la felicidad que Dios te hizo único o única en este mundo, para la gloria de Dios. Aleluya, Jesucristo es el Señor. Póngase en pie, por favor. Señor, te damos las gracias. Abrázate a ti mismo. Abrázate. Ámate. Chocholéate, como dicen otros. Y dile a Dios: soy única o soy único delante de ti. Y aunque el mundo me quiera ver igual a otro, soy único o soy única. Dile a Dios: Señor, gracias. Gracias por ser lo que soy. Si eres mujer, dígale: gracias por ser mujer. Si eres hombre, dile: gracias por ser hombre. Ahí comienza el ser único. Aceptarme como soy, como tú me hiciste, como me hiciste venir al mundo. Dile: Señor, gracias. Gracias, poderoso y maravilloso Dios, porque hoy tengo la manera de comportarme en este mundo por un patrón, por una norma, por varias normas que están consignadas en la palabra de Dios. Diga: Dios, aquí estoy porque yo vivo por fe. Dígale a Dios: yo vivo por fe. Y por fe creo que seré protegido, seré cuidado. Por fe creo que seré bendecido. Por fe creo que seré preservado. Por fe creo que el maligno no va a tocar mi cuerpo. Por fe lo creo en el nombre de Jesús, que mi hogar será bendecido. Yo lo creo, Señor, por fe. Yo confío en tu palabra, bendito Rey de los cielos. Y la he hecho mía como una norma de conducta para mi vida. Dios, en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Dios santo, gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Gracias porque forma el carácter en nosotros, Dios, en el nombre de Jesús, maravilloso y poderoso Dios. Diga: yo seguiré avanzando, yo me seguiré desarrollando, profesional, familiar, como padre, como madre, como hijo, como hija. En el nombre de Jesús, acorde con los planes tuyos. Porque cuando el embrión vieron tus ojos, ya tenías un plan para nosotros que se va a ejecutar hasta el final. En el nombre de Jesús. Diga: esta pandemia va a pasar y vamos por encima de ella. Gracias por lo que tú has sanado ya hoy. Y gracias por aquellos que has preservado. En ambos son milagros tuyos. Milagro por preservar y milagro por superar la pandemia en el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Padre, bendice cada casa, bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada profesión, bendice cada empresa, bendice cada negocio, bendice, poderoso y maravilloso Dios. Todo lo que hagamos y emprendamos, derrama bendiciones hasta que sobre y abunde en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Santo de Israel, derrama espíritu de oración, espíritu de gracia sobre tu pueblo. Eterno Dios, que testifiquemos, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, maravilloso y poderoso Dios. El día de mañana, toda la semana será un día de bendiciones. Vamos a avanzar, vamos a crecer, nos vamos a multiplicar, nos vamos a ensanchar, porque tú estás con nosotros, maravilloso y poderoso Dios. Porque tú lo dijiste y nosotros lo creemos y lo vivimos, lo confesamos y lo esperamos cada día en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nombre que es por encima de todo nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Más fuerte. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Diga: esto continúa, soy único, Dios tiene un plan maravilloso para mi vida y se va a hacer realidad.
De lejos, de lejos, de lejos, digo, te amo en el Señor. Dígale, te amo en el Señor, te amo en el Señor. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, 10 de la mañana y la segunda a las 12.